La mujer corría por el camino oscuro, su vestido desgarrado por las ramas, el corazón golpeando contra las costillas como un pájaro enjaulado. En la mano derecha, apretaba un pañuelo bordado con el nombre, Isabel, en hilos dorados que brillaban bajo la luna menguante. Detrás de ella, voces, gritos, el sonido de cascos de caballo sobre tierra seca. Se detuvo al borde del acantilado, mirando hacia el valle donde las luces del pueblo parpadeaban como estrellas caídas. El viento le arrancó el pañuelo de los dedos y lo vio flotar. Descender, perderse en la oscuridad. Su voz, apenas un susurro que la noche devoró. Hay decisiones de las que no podemos volver. Y hay secretos, más pesados que la muerte misma. Se giró hacia las sombras que se acercaban. El anuncio en el periódico de Cáceres era engañosamente simple: se busca cocinera para rancho. Alojamiento incluido, debe ser buena con los niños. Presentarse en Rancho Santoro, Extremadura. Catalina Morales había respondido a docenas de anuncios similares en los últimos 6 meses. Desde que la familia de su difunto esposo la había echado de su propia casa, culpándola por la muerte de Antonio. Desde que las lenguas del pueblo comenzaron a susurrar, la mujer de la mala suerte. Donde ella va, la muerte la sigue. A sus 28 años, era una viuda sin hijos, sin hogar, sin futuro. Las arrugas prematuras marcaban las comisas de sus ojos como testimonio de noches sin dormir. Su cabello castaño, que alguna vez había brillado como miel bajo el sol, ahora lo llevaba recogido en un moño tan apretado que parecía castigar su propio cráneo. Pero podía cocinar mejor que cualquiera en 3 provincias, y necesitaba trabajo con una desesperación que dolía en los huesos. Lo que el anuncio no mencionaba, lo que no descubriría hasta su primera noche en el Rancho Santoro, era que no había sido contratada en absoluto. Había sido elegida, cuidadosamente seleccionada, no por el ranchero viudo de expresión pétrea que apenas le dirigió 2 palabras durante la entrevista, sino por su hija de 7 años que había estado escondida detrás de la puerta de la cocina, observándola con ojos demasiado viejos para su rostro joven. El viaje desde Cáceres había sido largo y polvoriento. El conductor del carro, un hombre mayor con cara curtida por el sol, la había mirado con una mezcla de curiosidad y algo que podría haber sido lástima. ¿Está segura de esto, señora?, había preguntado mientras se acercaban a Extremadura. El Rancho Santoro, la gente del pueblo dice cosas. Catalina había mantenido la mirada fija en el horizonte. ¿Qué tipo de cosas? El hombre se encogió de hombros. Incómodo, que la casa está maldita, que la esposa anterior murió en circunstancias extrañas, que el vaquero Santoro lleva un secreto tan oscuro que ni siquiera el cura puede absolverlo. Las palabras deberían haberla asustado. Pero Catalina Morales había aprendido que los secretos oscuros eran universales. Todos los tenían, algunos simplemente los llevaban más cerca de la superficie. Los rumores son para las mentes ociosas, había respondido, aunque su voz sonó menos segura de lo que pretendía. El Rancho Santoro apareció al final de un camino de tierra que serpenteaba entre campos de cereales dorados. La casa principal era una estructura de 2 pisos construida con piedra ocre, con un techo de tejas rojas que brillaba bajo el sol de septiembre. Un porche amplio rodeaba 3 lados de la casa. Pero lo que inmediatamente capturó la atención de Catalina fueron los campos de flores. O más bien, lo que quedaba de ellos. Hileras de girasoles marchitos inclinaban sus cabezas como penitentes. Algunos pétalos amarillos aún se aferraban a los tallos, pero la mayoría había caído, creando una alfombra dorada de decadencia en el suelo. Alguien había amado este lugar una vez. Alguien había intentado hacerlo hermoso, y luego se había rendido. El carro se detuvo frente a la casa. Catalina descendió antes de que el conductor pudiera ofrecerle ayuda, aferrando sus 2 gastadas maletas de cuero. Todo lo que poseía en el mundo cabía en esas 2 bolsas. Un hombre emergió del granero, alto y delgado, probablemente de unos 35 años. Con piel bronceada por el sol y ojos del color del cielo antes de una tormenta. Su cabello castaño oscuro necesitaba un corte, y se movía con la economía de movimiento cuidadosa que provenía de años de trabajo físico duro. No era guapo en el sentido convencional. Sus rasgos eran demasiado ásperas, demasiado marcadas por la vida, pero había algo sólido en él, algo confiable y, al mismo tiempo, profundamente roto. Señora Morales. Su voz era grave y áspera por el desuso.
como si no estuviera acostumbrado a la conversación. Sí, señor Santoro, gracias por la oportunidad. Diego Santoro asintió, estudiándola con una intensidad que la hizo querer retroceder. Catalina sabía lo que él veía, una mujer de estatura mediana con cabello castaño recogido en un moño severo. Ojos pardos que contenían tanto inteligencia como agotamiento. Un vestido gris de viaje que había sido remendado más veces de las que podía contar. Era simple y práctica, exactamente lo que una cocinera de rancho debería ser. ¿Puede empezar hoy?, preguntó abruptamente. Por supuesto, si me muestra la cocina. Un destello de movimiento interrumpió la conversación. Una niña pequeña con un vestido de percal azul descolorido salió corriendo de la casa y se detuvo en el porche, mirando a Catalina con ojos enormes. Tenía el cabello oscuro de su padre, pero los rasgos delicados de otra persona. Y esos ojos, marrones profundos e imposiblemente expresivos, contenían una mezcla de esperanza y miedo que hizo que el corazón de Catalina se contrajera. Sofía, dijo Diego, su voz suavizándose de una manera que no lo había hecho con Catalina. Ven a conocer a la señora Morales. Va a cocinar para nosotros. Sofía descendió los escalones del porche lentamente, sus pequeñas manos retorcidas en su falda. Se detuvo a unos pasos de Catalina y la estudió con una intensidad inquietante en alguien tan joven. Catalina hizo lo que le salía naturalmente. Sonrió y se agachó hasta el nivel de la niña. Hola, Sofía, ¿qué flores tan hermosas tienes aquí? ¿Las plantaste tú? Algo cambió en la expresión de Sofía. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Mamá las plantó antes de irse al cielo. Papá dice que tengo que cuidarlas porque es importante. Entonces estás haciendo un trabajo maravilloso, dijo Catalina suavemente. Son hermosas. Sofía se acercó más, lo suficientemente cerca como para que Catalina pudiera ver las manchas descoloridas en su vestido. Las trenzas imperfectas en su cabello. Señales de que un padre estaba haciendo su mejor esfuerzo pero luchando con los detalles femeninos de criar a una hija. ¿Te gustan los niños?, preguntó Sofía con una franqueza desconcertante. Mucho. ¿Puedes hacer tarta? Puedo hacer 7 tipos diferentes de tarta. ¿Puedes leer cuentos? Me encanta leer cuentos. Sofía se volvió hacia su padre con una expresión de satisfacción. Es ella, papá. La mandíbula de Diego se tensó. Sofía, entra y termina tus tareas. Pero papá. Ahora. La niña corrió de regreso a la casa, pero no sin antes lanzarle a Catalina una última mirada intensa. Una mirada que parecía llevar un peso más allá de sus años. Un silencio incómodo cayó. Diego se aclaró la garganta. Hemos estado solos un tiempo. Se emociona con gente nueva. Es encantadora, dijo Catalina honestamente. Su madre murió hace 2 años. Fiebre. Sofía lo tomó muy mal. Las palabras fueron cortantes, dolorosas. No busco un reemplazo, solo alguien que pueda cocinar y mantener la casa. Asegurarme de que Sofía esté bien alimentada y vestida apropiadamente. Trabajo en el rancho desde que sale hasta que se pone el sol. No tengo tiempo para los detalles domésticos. Entiendo completamente, señor Santoro. Estoy aquí para trabajar, nada más. Pero incluso mientras lo decía, incluso mientras Diego asentía con visible alivio y la conducía hacia la casa, Catalina sintió el peso de la mirada de Sofía desde la ventana. Y se preguntó, no por última vez, en qué exactamente se había metido. La cocina era espaciosa y bien equipada, con una estufa de hierro fundido, una bomba manual para agua y estantes llenos de platos desiguales. También era un desastre. Los platos sin lavar se apilaban en la palangana. Harina espolvoreaba cada superficie, y algo que podría haber sido estofado se había quemado en el fondo de una olla. He estado manejándome solo, dijo Diego con un toque de vergüenza en sus palabras. No muy exitosamente. Puedo verlo. Catalina dejó sus maletas y se remangó. Lo tendré todo ordenado para la cena. ¿Qué le gusta comer a Sofía? Cualquier cosa que no esté quemada. Casi era una broma, el primer indicio de humor que había visto en él. Catalina se encontró sonriendo. Creo que puedo manejarlo. Diego se demoró en la puerta, pareciendo querer decir algo más. Finalmente se conformó con, las habitaciones están arriba. Segunda puerta a la izquierda. La de Sofía está al otro lado del pasillo. La mía está abajo, al lado del salón. Privacidad por todos lados. Está bien.
Asintió y se fue, y Catalina estaba sola en su nueva cocina. Se quedó allí por un momento, asimilándolo todo, los muebles gastados pero resistentes, la vista a través de la ventana de praderas ondulantes y montañas distantes, el aroma persistente de café y humo de leña que parecía definir la casa. Un hogar. Esto fue el hogar de alguien una vez. ¿Podría ser el mío? El pensamiento la sorprendió con su intensidad. Lo apartó y se puso a trabajar. Catalina cayó en el ritmo de la vida del rancho más fácilmente de lo esperado. Se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, café fuerte, huevos, tocino y panecillos frescos que hicieron que los ojos de Diego se ensancharan con sorpresa esa primera mañana. Empacaba el almuerzo para que él lo llevara a cualquier rincón del rancho que demandara su atención. Pasaba sus tardes cocinando, limpiando, remendando, y gradualmente trayendo orden a un hogar que había estado cojeando en modo de supervivencia durante demasiado tiempo. Pero el trabajo no era lo que definía esos primeros días. Sofía lo era. La niña estaba en todas partes donde Catalina iba. Una pequeña sombra con ojos vigilantes y preguntas interminables. Ayudaba con los platos, parada en un taburete para alcanzar la palangana. Ayudaba con la cocina, generalmente creando más desorden que asistencia, pero haciéndolo con tal concentración sincera que Catalina no podía desalentarla. Charlaba constantemente, llenando el silencio que aparentemente había dominado la casa durante 2 años. Mamá solía cantar cuando cocinaba, anunció Sofía el tercer día, observando a Catalina extender masa para tarta. ¿Tú cantas? No muy bien, admitió Catalina. Está bien, no me importa. Mamá tampoco era buena cantando, pero papá decía que hacía que la casa se sintiera viva. Las manos de Catalina se detuvieron. ¿Te gustaría que cantara? Sofía asintió vigorosamente. Así que Catalina cantó viejos himnos y canciones populares, su voz suave y ligeramente desafinada, llenando la cocina con sonido mientras Sofía radiaba como si le hubieran dado el mayor regalo imaginable. Diego no dijo nada sobre el canto, pero Catalina notó que comenzó a encontrar excusas para volver a la casa con más frecuencia. Olvidé mi cantimplora, decía. Oh, necesito revisar el libro mayor. Nunca se quedaba mucho tiempo, solo lo suficiente para pararse en la puerta y escuchar. Su rostro curtido y legible. En el cuarto día, Sofía apareció en la puerta de la habitación de Catalina después de la cena. Aferrando un libro. ¿Me leerás? Papá lo intenta, pero se cansa mucho y se queda dormido. Se sentaron juntas en la cama de Sofía, y Catalina leyó sobre príncipes y dragones y reinos lejanos. Sofía se acurrucó contra su costado, pequeña y cálida, y Catalina sintió que algo se rompía en su pecho, un anhelo que pensó que había enterrado años atrás. Mi mamá solía leerme así, susurró Sofía cuando terminó el cuento. Hueles diferente a ella. Ella olía a lilas. Tú hueles a canela. ¿Está bien? Sofía lo consideró seriamente. Sí, me gusta la canela. Sofía. La voz de Diego desde la puerta los hizo saltar a ambos. Estaba parado allí en sus calcetines, luciendo incómodo. No molestes a la señora Morales. Ella no está aquí para. No me molesta en absoluto, interrumpió Catalina rápidamente. Me encanta leer. La mandíbula de Diego trabajó, claramente luchando con algo. Finalmente solo asintió. Hora de dormir. Sofía, di buenas noches. Después de que Sofía fue arropada y Catalina se retiró a su propia habitación, escuchó el murmullo de la voz de Diego a través de las delgadas paredes. Profunda y gentil, diciendo algo a su hija que hizo que la niña se riera. El sonido hizo que el pecho de Catalina doliera de una manera que no podía nombrar. El punto de inflexión de la primera semana llegó un domingo. Catalina había asumido que tendría el día libre para asistir a los servicios de la iglesia en el pueblo, pero cuando lo mencionó en el desayuno, Diego negó con la cabeza. No vamos mucho al pueblo. Tengo servicios dominicales aquí, solo nosotros. Parecía avergonzado. No puedo dejar el rancho desatendido todo el día y no me siento cómodo dejando a Sofía con nadie más después de. Se detuvo abruptamente. ¿Después de qué?, preguntó Catalina gentilmente. La expresión de Diego se cerró. Nada, simplemente prefiero mantenerla cerca. Pero Sofía, con la incapacidad infantil de mantener secretos adultos, intervino. Después de que la viuda Henderson intentó casarse con papá y fue mala conmigo cuando él no miraba.
Sofía, la voz de Diego fue cortante. La mente de Catalina trabajó rápidamente. Así que había habido otras mujeres. Mujeres que habían intentado atrapar al ranchero viudo. Y Sofía había sido lastimada por ello. Lo siento, dijo Diego rígidamente. Sofía no debería haber. Está perfectamente bien, dijo Catalina firmemente. Y para que conste, señor Santoro, estoy aquí para cocinar y mantener la casa. Nada más. Ha dejado eso muy claro y lo respeto completamente. Lo decía en serio, o al menos intentaba hacerlo. Pero esa tarde, mientras se sentaba en el salón escuchando a Diego leer de la Biblia, su voz profunda tropezando ocasionalmente con los pasajes más complejos mientras Sofía se sentaba cerca de su lado, Catalina se dio cuenta con una sensación de hundimiento que estaba en peligro. Estaba en peligro de preocuparse demasiado, de querer cosas que no tenía derecho a querer, de mirar a esta pequeña familia rota y pensar, podríamos estar completos juntos. Esa noche, por primera vez desde su llegada, Catalina se permitió llorar en su almohada, llorando por la vida que había perdido, por el futuro que nunca tendría, y sobre todo, por la familia de la que se estaba enamorando que nunca podría ser verdaderamente suya. Al otro lado del pasillo, Sofía también estaba despierta, sus pequeñas manos presionadas juntas en oración. Gracias por enviarla, Dios, es perfecta. Ahora por favor ayuda a papá a verlo también. Y ayúdalo a no ser tan terco. Amén. Abajo, Diego estaba sentado solo en la oscuridad, su cabeza entre las manos, tratando de ignorar cómo la casa se había sentido diferente esta semana. Más cálida, más llena, viva de una manera que no había estado desde que Catherine murió. Y eso lo aterrorizaba. La segunda semana trajo cambios sutiles. Diego comenzó a tomar el desayuno en la mesa en lugar de tragar café camino a la puerta. Se sentaba frente a Catalina mientras Sofía charlaba entre ellos, y a veces sus ojos se encontraban con los de Catalina por encima de la cabeza de su hija, compartiendo pequeños momentos de diversión, o exasperación, o simple entendimiento. Comenzó a hablar más también, sobre el rancho, sobre sus planes para la temporada de terneros del próximo año, sobre el potro que estaba entrenando y la cerca que necesitaba reparación. Cosas pequeñas, pero ofrecidas como regalos. Piezas de sí mismo que había mantenido encerradas durante 2 años. No tienes que hacer conversación solo por nuestro arreglo, dijo Catalina una mañana después de que Sofía había salido corriendo para alimentar a las gallinas. No lo hago. Diego volvió a llenar su taza de café. Sus movimientos cuidadosos. Quiero hacerlo. Olvidé lo agradable que es hablar con alguien que escucha. Había algo en la forma en que lo dijo. Una tristeza subyacente que hizo que Catalina preguntara, ¿Isabel no escuchaba? El nombre colgó en el aire como humo. Era la primera vez que se mencionaba a la difunta esposa de Diego directamente. Diego fue silencioso por tanto tiempo que Catalina pensó que no respondería. Luego, su voz baja, Isabel nunca se detuvo a hablar lo suficiente como para escuchar. Era sol y ruido y movimiento constante. Lo dijo con afecto, no crítica. Eres diferente, más tranquila, más constante. ¿Es esa una forma educada de decir que soy aburrida? Catalina intentó bromear. La risa de Diego los sorprendió a ambos. Un sonido oxidado que no había sido usado en mucho tiempo. Si eres aburrida, entonces aburrida es exactamente lo que necesito. Fue ese mismo día cuando Catalina vio al hombre por primera vez. Había ido al pueblo con Diego y Sofía para comprar suministros. Un viaje raro que Diego había insistido que necesitaba, para que la gente del pueblo sepa que tienes un empleo legítimo aquí. La atención que recibieron fue mixta, algunas sonrisas amables, algunos susurros detrás de manos. Y luego estaba el hombre apoyado contra la pared del almacén general, observándolos, alto, de complexión delgada, con el mismo cabello oscuro que Sofía pero rasgos más afilados, ojos que contenían algo entre dolor y furia. Cuando Diego lo vio, todo su cuerpo se tensó, su mano encontró el hombro de Sofía, protectora. El hombre no se acercó, solo observó, pero cuando Catalina se cruzó con su mirada, sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Quién es ese?, susurró a Diego mientras cargaban los suministros en el carro. Nadie. La respuesta fue demasiado rápida, demasiado cortante. Nadie que importe. Pero en el viaje de regreso, Diego estuvo inusualmente silencioso, su mandíbula tensa,
sus ojos revisando repetidamente el camino detrás de ellos como si esperara que alguien los siguiera. Esa noche, después de que Sofía fue a la cama, Catalina encontró a Diego en el granero, cepillando a su caballo con movimientos mecánicos que sugerían que su mente estaba en otro lugar. Señor Santoro. Diego, su voz fue áspera, después de 2 semanas viviendo bajo el mismo techo. Creo que podemos dejar las formalidades. Diego, ella corrigió suavemente, el hombre en el pueblo. ¿Te molestó verlo? Sus manos se detuvieron en la crin del caballo. Por un largo momento, no dijo nada. Luego, es el hermano de Isabel. Rodrigo, él, no aprueba que Sofía esté conmigo. ¿Por qué no? Diego se volvió para mirarla, y en sus ojos vio algo que la hizo contener el aliento. Dolor, culpa, secretos tan pesados que parecían encorvarlo bajo su peso. Porque, dijo simplemente, él culpa a su hermana de morir, y tiene razón. Antes de que Catalina pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que acababa de decir, Diego pasó junto a ella y salió del granero, dejándola sola con el olor a heno y el eco de palabras que cambiaron todo. 3 semanas después de su llegada, la primera tormenta azotó el rancho. Catalina estaba en la cocina, preparando la cena, cuando el viento comenzó a aullar. Las nubes rodaban sobre las montañas como tinta derramada en agua, negras y amenazantes. Para cuando Diego llegó galopando desde el pasto norte, la lluvia caía en cortinas pesadas que convertían el patio en barro. «Tormenta grande», gritó mientras entraba corriendo por la puerta, empapado hasta los huesos. «Va a estar mala. ¿Dónde está Sofía?» «Arriba, leyendo». Un trueno estruendoso sacudió la casa. Sofía gritó desde su habitación. Diego subió las escaleras de 2 en 2. Y Catalina lo siguió, encontrándolo arrodillado junto a la cama de Sofía, sosteniendo a su hija mientras temblaba contra él. SHH, cariño, solo es una tormenta, estás a salvo. Pero los ojos de Sofía estaban muy abiertos, aterrorizados, como cuando mamá. No. Diego la interrumpió gentilmente. No como entonces, esto es diferente. Catalina se arrodilló junto a ellos, su mano encontrando la pequeña espalda de Sofía. ¿Quieres que nos quedemos contigo? Sofía asintió, aferrándose a su padre. Así que se quedaron, los 3 apiñados en la pequeña cama mientras la tormenta rugía afuera. Diego sostenía a Sofía, Catalina les leía en voz alta, compitiendo con el trueno, y lentamente, la tensión se filtró del pequeño cuerpo de la niña. Isabel murió durante una tormenta, dijo Diego en voz baja después de que Sofía finalmente se durmió. No por la tormenta, sino, durante ella. Sofía estaba con ella. Tenía 5 años. Catalina sintió que su corazón se partía. Diego, lo siento mucho. Él negó con la cabeza, mirando a su hija dormida. Hay cosas que no sabes. Cosas que necesitas saber si te vas a quedar aquí. Pero no esta noche. Esta noche, dejémosla dormir en paz. Se sentaron juntos en la penumbra, escuchando la lluvia, y Catalina se dio cuenta de que esta era la más cerca que había estado de Diego desde que llegó. Podía ver las líneas finas alrededor de sus ojos, el gris que atravesaba su cabello oscuro, las cicatrices pequeñas en sus manos de años de trabajo duro. Podía ver al hombre detrás de las paredes, y quería conocerlo. Diego, susurró, cuando estés listo para hablar, estaré lista para escuchar. Sus ojos se encontraron con los de ella en la penumbra. ¿Por qué? No tienes que involucrarte en nuestro lío. Viniste aquí a trabajar. Vine aquí a trabajar, concordó, pero me quedé por algo más. ¿Qué? Catalina tragó saliva, encontrando coraje, porque hace mucho tiempo que no me siento necesaria. Y aquí, contigo y Sofía, me siento como si pudiera importar. La mano de Diego encontró la de ella en la oscuridad. Sus dedos callosos se entrelazaron con los de ella, cálidos y sólidos. Importas, dijo, su voz áspera con emoción, más de lo que puedes saber. Afuera, la tormenta continuaba, pero dentro, en esa pequeña habitación, algo nuevo comenzaba a crecer, algo frágil y precioso y aterrador en su intensidad. Amor. No el tipo de amor que arde brillante y rápido, el tipo que crece lento y constante, echando raíces en suelo que ha sido quemado antes. El tipo que podría, si se le daba tiempo y cuidado, convertirse en algo que dura. Cuando la tormenta finalmente pasó y Diego bajó las escaleras a su propia habitación, Catalina se quedó con Sofía,
observando el pecho de la niña subir y bajar con cada respiración tranquila. Y se permitió, solo por un momento, imaginar un futuro donde esto no era temporal, donde ella pertenecía aquí, donde esta familia rota pudiera convertirse en completa. Pero los sueños, como había aprendido, a menudo tenían un precio, y el precio por este aún estaba por revelarse. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 6. El padre Vicente. El cura llegó el martes siguiente en un carro viejo, su sotana negra polvorienta del camino. Padre Vicente era un hombre mayor, probablemente de 60 y tantos, con cabello blanco como la nieve y ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano para sorprenderse por más. Cuando Catalina abrió la puerta, él la estudió con una intensidad que la hizo sentir expuesta. Así que usted es la nueva cocinera. Sí, padre. Catalina Morales. Vicente Márquez. No sonrió, pero tampoco frunció el ceño. ¿Diego está cerca? En el establo sur. ¿Debo ir a buscarlo? No es necesario. Esperaré. Entró sin invitación. Removí N2 el polvo de la sotana. ¿Café, quizás? Catalina lo preparó café mientras él se sentaba en la mesa de la cocina, observándola con la misma intensidad desconcertante. Las mujeres anteriores, dijo finalmente, no duraron mucho. ¿Sabe por qué? Sofía las rechazó. Ah, Diego le ha dicho. Bebió su café lentamente. ¿Y todavía se quedó? Sofía me eligió. Sería una tonta si me fuera. Algo parecido a la aprobación brilló en los ojos del padre Vicente. También sería tonta si se quedara. Esta casa lleva secretos pesados. Señora Morales, secretos que han destruido vidas. Catalina se sentó frente a él, encontrando su propia valentía. Todo el mundo lleva secretos. Padre, yo incluida. ¿Los suyos involucran la muerte de su esposo? El aire abandonó sus pulmones. ¿Cómo? Soy cura en un pueblo pequeño. Las historias viajan. Su voz se suavizó. Lo siento por su pérdida. Y siento más la forma en que la culparon por ella. Lágrimas ardieron en los ojos de Catalina. No saben la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Diego entró, deteniéndose al ver al cura. Vicente. Diego. Los dos hombres se miraron, y Catalina sintió el peso de la historia entre ellos. No solo historia clerical, sino algo más personal. Necesito hablar contigo, dijo el padre Vicente, a solas. Diego vaciló, mirando a Catalina. Ella puede quedarse, si esto es sobre Isabel. No es sobre Isabel. El cura dejó su taza. Es sobre Rodrigo. Vino a verme ayer. Está planeando algo, Diego, algo que podría quitarte a Sofía. El rostro de Diego palideció. No puede, no tiene derecho. Dice que tiene todo el derecho. Como hermano de Isabel, como único pariente vivo de la familia. El padre Vicente se inclinó hacia adelante. Diego, necesitas casarte. Pronto, dale a Sofía una familia estable que ningún juez pueda cuestionar. Silencio cayó como una piedra en agua quieta. Catalina se puso de pie. Los dejaré hablar. Quédate. La voz de Diego fue firme. Se volvió hacia el cura. No me casaré por obligación. No otra vez. ¿Otra vez? Las palabras escaparon de Catalina antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Diego se encontraron con los suyos, llenos de dolor. Isabel y yo, nuestro matrimonio fue arreglado. Ella nunca me amó, y yo, tragó saliva. Yo la amaba lo suficiente para ambos, pero no fue suficiente para salvarla. El padre Vicente suspiró profundamente. Diego. Dile, dijo Diego a Catalina, su voz quebrándose. Dile lo que Isabel hizo. Dile la verdad que me hiciste prometer que guardaría. El cura se puso de pie, colocando una mano en el hombro de Diego. Hijo. Díselo. Diego casi gritó las palabras. Años de dolor quebrándose a través de su control cuidadoso. Y así, en esa cocina llena de luz del sol y el aroma de pan recién horneado, el padre Vicente contó la historia que cambiaría todo. La historia de una mujer que no podía vivir con sus propias mentiras. La historia de un hombre que aceptó criar a un hijo que no era suyo. La historia de amor, traición, y el tipo de secretos que pesan más que la muerte misma. Cuando terminó, Catalina comprendió por qué Diego se paraba bajo la lluvia castigándose. ¿Por qué los ojos de Sofía contenían miedo de no ser amada? ¿Por qué esta casa, hermosa como era, se sentía embrujada por fantasmas del pasado?
Y comprendió algo más, estaba enamorada de un hombre quebrado por el peso de secretos que nunca debería haber tenido que llevar. La pregunta ¿era lo suficientemente valiente para ayudarlo a llevarlos? ¿O su propio secreto, el que aún no había confesado, la aplastaría primero? El padre Vicente había terminado de hablar. El silencio en la cocina era tan denso que Catalina podía escuchar el latido de su propio corazón. Isabel se quitó la vida. Repitió, las palabras apenas un susurro. Dejó de tomar su medicina para la tuberculosis. A propósito. Diego estaba de pie junto a la ventana, su espalda hacia ellos, los hombros tensos como alambre. No fue tan simple. Nunca lo es, dijo el padre Vicente suavemente. Pero esos son los hechos. Isabel estaba embarazada de 3 meses cuando confesó que el niño no era tuyo. Diego, y en lugar de enfrentar la vergüenza, dejó que la enfermedad se la llevara. Catalina sintió que sus piernas temblaban. Se aferró al respaldo de la silla. Pero Sofía nació 2 semanas antes de que Isabel muriera. Continuó el cura. Isabel vivió lo suficiente para verla, para sostenerla una vez, y luego la fiebre se la llevó. O eso es lo que le dijimos al pueblo. La verdad, la voz de Diego fue amarga. Es que Isabel esperó hasta que Sofía estuvo a salvo. Y luego simplemente se rindió, dejó de luchar, dejó de querer vivir. Catalina se acercó a él, colocando una mano temblorosa en su hombro. Diego, no fuiste responsable. ¿No? Se volvió hacia ella, y el dolor en sus ojos casi la hizo retroceder. Sabía que ella era infeliz. Sabía que nunca me amó. Pero pensé que si era paciente, si era bueno, eventualmente ella vería que podríamos ser felices. Hijo, el padre Vicente se acercó. El amor no puede ser forzado. Isabel hizo sus propias elecciones. Tú aceptaste criar a Sofía como tuya propia. Porque es mía, Diego casi gritó, en todo lo que importa. Es mi hija, no me importa quién fue su padre biológico. Yo soy quien la meció cuando lloraba, quien le enseñó a caminar, su voz se quebró. Catalina lo envolvió en sus brazos. Y por un momento, Diego se resistió, luego se derrumbó contra ella. Este hombre fuerte que había soportado tanto, finalmente permitiéndose ser sostenido. Lo sé, susurró ella contra su cabello. Lo sé. El padre Vicente los observó por un momento. Luego discretamente se retiró al salón, dejándolos solos con su dolor compartido. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, preguntó finalmente Catalina cuando las lágrimas de Diego se secaron. ¿Por qué hoy? Diego se alejó, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Porque Rodrigo sabe la verdad. Y si va a la corte, si lucha por la custodia de Sofía, va a usar el hecho de que no soy su padre biológico contra mí. El miedo helado atravesó a Catalina. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, y con una buena abogada. Diego se detuvo, su mandíbula apretada. El padre Vicente tiene razón. Necesito casarme, darle a Sofía una familia que parezca normal a ojos de la ley. Pero no me amas. Las palabras salieron de Catalina antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Diego se encontraron con los suyos. ¿No? El aire entre ellos crepitó con algo peligroso, algo que había estado construyéndose durante semanas. Diego dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que solo pulgadas los separaban. Catalina, comenzó, luego se detuvo. Hay cosas que necesito decirte, cosas que necesitas saber antes de que esto vaya más lejos. Entonces dímelas. Primero, su voz fue áspera. Necesito saber tus secretos. El padre Vicente mencionó a tu esposo. ¿Cómo murió? Necesito saber la verdad. Y así, en esa cocina donde tantos secretos ya habían sido derramados, Catalina finalmente contó el suyo. Antonio era un buen hombre. Comenzó Catalina, su voz apenas por encima de un susurro. Al principio, o tal vez siempre lo fue, y yo simplemente no vi las grietas hasta que fue demasiado tarde. Se sentó en la mesa, necesitando la solidez de la madera bajo sus palmas. Diego se sentó frente a ella, esperando. Era minero en Almería, trabajaba duro, me amaba a su manera, pero tenía un problema, con el juego, con las cartas, con los dados, con cualquier cosa donde pudiera apostar dinero que no teníamos. Diego asintió lentamente. He conocido hombres así. Durante 5 años, lo encubrí, tomaba trabajos extra cocinando, cosiendo, lo que fuera,
Usaba el dinero para pagar sus deudas antes de que los prestamistas vinieran a cobrar. Pensé que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente cuidadosa, podría salvarlo de sí mismo. Su voz se quebró. Me equivoqué. Se levantó, incapaz de estar quieta, caminando hacia la ventana donde Diego había estado parado momentos antes. Afuera, Sofía jugaba con las gallinas. Su risa flotando en el aire de la tarde. Tan inocente, tan ajena al dolor que los adultos se infligían mutuamente. La última noche, continuó Catalina, Antonio llegó a casa desesperado. Había pedido prestado dinero a gente peligrosa. 5.000 pesetas. Dinero que nunca podríamos devolver con sus salarios de minero. Me suplicó, me rogó que le diera todo lo que teníamos ahorrado. Juró que iría al casino. Ganaría lo suficiente para pagar la deuda y más. Que esta vez sería diferente. Diego inhaló bruscamente. ¿Y tú? Yo tenía el dinero. Las lágrimas comenzaron a caer. Calientes y amargas. 6.000 pesetas. Ahorradas en secreto durante años. Mi plan de escape si las cosas se ponían demasiado mal. Mi red de seguridad. Se volvió para mirarlo, necesitando que viera la verdad en sus ojos. Le dije que no, le dije, estás cavando tu propia tumba. No me arrastres contigo. Catalina. Esa noche, Antonio fue desesperado a otros prestamistas. Más peligrosos. Pidió prestadas otras 5.000 pesetas prometiendo pagar 10.000 al día siguiente. Fue a las minas a trabajar un turno extra, pensando que podría ganar algo de dinero extra. Su voz se redujo a un susurro. Hubo un accidente, un colapso en el túnel donde estaba trabajando. Solo él murió, pero los hombres a los que debía dinero hicieron correr la voz de que no había sido un accidente en absoluto. Diego se puso de pie, acercándose a ella. No fue tu culpa. ¿No? Catalina se rió. Un sonido amargo y roto. Tenía el dinero, Diego, podría haber salvado su vida. Pero elegí el dinero sobre él. Y ahora está muerto, y tengo que vivir sabiendo que lo dejé morir porque tenía demasiado miedo de perder mi red de seguridad. Esa no es la misma cosa. ¿Cómo es diferente de lo que hizo Isabel? Exigió. Ella eligió morir en lugar de vivir con la mentira. Yo elegí dejar que Antonio muriera en lugar de arriesgar mi futuro. Ambas somos culpables de dejar que alguien muriera cuando podríamos haberlo evitado. Diego la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo. No. No es lo mismo en absoluto. Antonio tomó sus propias decisiones. Apostó dinero que no tenía. Pidió prestado de gente peligrosa. Trabajó en esas minas sabiendo el riesgo. Tú no lo mataste. Sus propias elecciones lo hicieron. Pero yo podría haberlo salvado. Y él habría vuelto a hacerlo. Una semana después. Un mes después. Los jugadores siempre lo hacen. Su voz se suavizó. Catalina, escúchame. Las palabras no matan a la gente. Las decisiones de otra persona no son tu responsabilidad. Lo que llevó a Isabel a hacer lo que hizo no fue mi culpa. Sin importar cuánto me culpe. Y lo que Antonio hizo no es tu culpa. Entonces, ¿por qué se siente como si lo fuera? Susurró ella. Porque ambos hemos estado castigándonos durante años por los pecados de otras personas. Diego la acercó a su pecho, sosteniendo su cabeza contra su corazón. Tal vez sea hora de que dejemos de hacerlo. Permanecieron así por largo tiempo, dos personas rotas aferrándose el uno al otro en la quietud de la tarde. Y lentamente, muy lentamente, Catalina sintió algo de la culpa que había estado cargando comenzar a aflojarse. No desapareció, tal vez nunca lo haría completamente. Pero ahora, por primera vez en años, no estaba sola con ella. Rodrigo Navarro llegó al rancho 3 días después, cabalgando un caballo negro que coincidía con su humor. Catalina estaba colgando ropa cuando lo vio acercarse. Su primer instinto fue correr adentro, llamar a Diego, pero algo la mantuvo en su lugar. Algún instinto protector, feroz y maternal, que se había despertado las primeras semanas con Sofía. Señora Morales, supongo. Rodrigo desmontó con movimientos elegantes. Era apuesto de la forma en que las serpientes son hermosas, peligroso y fascinante a la vez. Señor Navarro, mantuvo su voz firme. Ah, Diego le ha hablado de mí. Sonrió, pero no alcanzó sus ojos. ¿Dónde está mi sobrina? Dentro, y no está disponible para visitantes. Soy familia. La familia habría venido en cualquier momento durante los últimos 7 años. Catalina se cruzó de brazos. ¿Qué lo trae ahora?
La sonrisa de Rodrigo se desvaneció. Asuntos que no le conciernen a una simple cocinera. Todo lo que afecta a esta familia me concierne. ¿Esta familia? Se acercó, invadiendo su espacio. Usted lleva aquí, ¿qué? ¿Un mes? Y ya se cree dueña del lugar. Déjeme adivinar, está planeando atrapar al vaquero viudo. Casarse con la pequeña fortuna que tiene en este rancho. No tiene idea de lo que está hablando. ¿No? La voz de Rodrigo goteaba veneno. He visto su tipo antes. Viudas desesperadas buscando seguridad, pero usted no sabe en lo que se está metiendo. Señora, Diego Santoro es el hombre que mató a mi hermana. Eso es mentira. ¿Lo es? Isabel estaba perfectamente sana cuando se casó con él. 5 años después, estaba muerta, y él se queda con la niña. El rancho, todo. Rodrigo se inclinó cerca. Mi sobrina merece más que un padre que no puede siquiera ser honesto sobre cómo murió su madre. Rodrigo, la voz de Diego crujió como un látigo. Salió del granero, sus manos apretadas en puños. Te dije que te mantuvieras alejado de mi propiedad. Tu propiedad. Rodrigo se volvió hacia él. Curiosa palabra para un hombre que lo tiene todo porque mi hermana fue lo suficientemente tonta como para casarse contigo. Diego se movió frente a Catalina. Protector, vete, ahora. No hasta que vea a Sofía. Tengo derecho. No tienes ningún derecho. La voz de Diego fue mortalmente tranquila. No después de lo que le dijiste la última vez que viniste aquí. No después de que la hicieras llorar durante semanas preguntándose si era amada. Catalina parpadeó. ¿Qué le dijiste a ella? Los ojos de Rodrigo parpadearon con algo que podría haber sido culpa. Le dije la verdad, que no era realmente su sobrina. Que Diego no tenía sangre compartida con ella. Que ella era el producto de la... El puño de Diego conectó con la mandíbula de Rodrigo antes de que pudiera terminar la frase. El hombre se tambaleó hacia atrás. Sorprendido. Nunca, Diego siseó, nunca vuelvas a hablar de Sofía de esa manera. Ella es mi hija, mi sangre o no, es mía. Rodrigo se limpió la sangre de su labio, algo cambiando en su expresión. No era arrepentimiento, no exactamente, pero tal vez reconocimiento. Ella merece saber la verdad, dijo en voz baja. Cuando sea lo suficientemente mayor para entender, se la diré yo. Diego se plantó firmemente, pero no de ti, nunca de ti. Entonces la veré en la corte. Rodrigo remontó su caballo. Voy a luchar por la custodia. Diego, y voy a ganar, porque cuando el juez descubra que no tiene reclamación legal sobre ella, que la estás criando con secretos y mentiras, me la dará. Mientras Rodrigo se alejaba galopando, Catalina sintió que Diego temblaba junto a ella, no de miedo, sino de furia apenas contenida. Está mintiendo, dijo ella ferozmente. No puede llevársela, no lo permitiré. Diego se volvió hacia ella, y en sus ojos vio desesperación. No puedes detenerlo, Catalina, nadie puede, no con la ley de su lado. Entonces cambiaremos las probabilidades. Tomó su mano. Cásate conmigo, dale a Sofía una familia que ningún juez pueda desmantelar. No puedo pedirte eso. No estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Catalina se enfrentó a él, su barbilla levantada con determinación. Y tal vez ya no es solo por Sofía. Tal vez es porque quiero esto también. Antes de que Diego pudiera responder, una voz pequeña y quebrada vino desde el porche. Tío Rodrigo tiene razón, no soy realmente tu hija. ¿Papá? Se volvieron para encontrar a Sofía parada allí, su rostro surcado de lágrimas, su pequeño cuerpo temblando. Y en ese momento, Catalina supo, los secretos, sin importar cuán bien intencionados, siempre encuentran la manera de salir, y cuando lo hacen, destrozan corazones. Diego se arrodilló frente a su hija, sus grandes manos ahuecando su pequeño rostro. Sofía, cariño. Escuché, sollozó la niña. Escuché a tío Rodrigo, escuché al padre Vicente la semana pasada cuando vino. Hablaban sobre mamá y sobre cómo no soy realmente tuya. Catalina sintió que su corazón se partía. Se arrodilló junto a Diego, formando un semicírculo alrededor de la niña temblorosa. Mi amor, comenzó Diego, su voz rota, en las formas que importan. Eres completamente mía. Te sostuve cuando naciste. Te enseñé a caminar, limpio tus lágrimas y celebro tus risas. Eso me hace tu padre más que cualquier sangre compartida jamás podría. Pero mamá, las palabras de Sofía fueron apenas un susurro.
¿Amaba a otra persona, no a ti? Diego cerró los ojos, dolor grabado en cada línea de su rostro. Cuando los abrió de nuevo, Catalina vio la decisión allí, decir la verdad, sin importar cuánto doliera. Tu mamá era muy joven cuando nos casamos. Nuestra familia arregló el matrimonio. Ella amaba a otra persona. Sí, y ese hombre es tu padre biológico. Sofía comenzó a llorar más fuerte, y Catalina no pudo soportarlo. Envolvió a la niña en sus brazos, meciéndola. Pero eso no significa que no fueras amada. Continuó Diego, su mano en el hombro de Sofía. Tu mamá te amaba desesperadamente. Tanto que eligió quedarse el tiempo suficiente para asegurarse de que estarías a salvo antes de dejarse ir. ¿Dejarse ir? Sofía levantó la vista, confundida. Catalina y Diego intercambiaron miradas. ¿Cuánto debería saber una niña de 7 años? ¿Dónde estaba la línea entre honestidad y protección? Tu mamá estaba muy enferma, dijo Catalina suavemente, y cuando estás tan enferma, a veces simplemente estás demasiado cansada para seguir luchando. Pero se aseguró de que nacieras primero, que estuvieras a salvo en los brazos de tu papá, antes de descansar. No era toda la verdad, pero era la verdad que una niña podía soportar. Sofía se quedó en silencio por un largo momento, procesando. Luego, con la terrible claridad de la infancia, preguntó, ¿tío Rodrigo va a llevarse porque no soy la verdadera hija de papá? Sobre mi cadáver, gruñó Diego. Va a intentarlo, susurró Sofía. Lo escuché decirle al padre Vicente. Dijo que si consigue la custodia de mí, la familia de mamá me dará un hogar apropiado, con dinero y educación y, su voz se quebró, sin papá. Catalina sintió furia quemar a través de ella. Eso nunca va a suceder. ¿Pero qué si lo hace? Los ojos de Sofía estaban salvajes, aterrorizados. ¿Qué si el juez dice que tengo que ir con ellos? Entonces lucharemos, dijo Diego con ferocidad. Conseguiré los mejores abogados. Gastaré hasta el último peso si es necesario. No será suficiente. La voz de Sofía era extrañamente tranquila ahora, demasiado adulta. El padre Vicente dijo que necesitas una esposa, una familia, apropiada para que el juez vea. Diego miró a Catalina, conflicto escrito en su rostro. Sofía, no podemos. Entonces cásate con la señora Catalina. Sofía se secó las lágrimas. Su barbilla elevada con determinación que reflejaba la de su padre. La elegí para eso, de todos modos. ¿Qué? Catalina parpadeó. Sofía tuvo la gracia de lucir ligeramente avergonzada. Puede que haya planeado esto. Un poco. ¿Un poco? Diego levantó una ceja a pesar de la gravedad de la situación. Está bien, mucho. Sofía tomó una respiración profunda. Después de que la viuda Henderson fue mala, empecé a escribir una lista de lo que necesitaba la nueva mamá, y luego busqué personas que coincidieran. Catalina sintió algo entre risa y lágrimas burbujeando en su pecho. ¿Buscaste? Le pregunté a la señora García en el almacén general sobre damas que necesitaban trabajo. Ella mencionó a alguien en Cáceres que había perdido a su esposo y era realmente buena cocinera. Los ojos de Sofía encontraron los de Catalina, así que le dije a papá que pusiera el anuncio en el periódico de Cáceres. Específicamente. Diego se pasó una mano por el rostro. Sofía Santoro, ¿orquestaste todo esto? Alguien tenía que hacerlo. La niña se cruzó de brazos. Estabas demasiado triste para ver que necesitábamos ayuda. Y yo necesitaba una mamá. Una real, no alguien que solo quisiera el rancho o que fuera mala cuando tú no miraras. ¿Y yo cumplí con tu lista? Preguntó Catalina suavemente. Sofía asintió. Tienes ojos amables. Como si supieras lo que es estar triste. Miraste las flores de mamá y sonreíste en lugar de pensar que eran tontas. Y cuando me miraste el primer día, su voz se suavizó, me miraste como si ya me amaras. Las lágrimas corrieron por el rostro de Catalina. Oh, cariño, te amé desde ese primer momento. ¿Lo suficiente como para quedarte? Los ojos de Sofía eran enormes, vulnerables. Incluso si tío Rodrigo dice cosas malas. Incluso si el pueblo piensa que papá ¿que hizo algo malo? Sí, dijo Catalina sin vacilar, lo suficiente como para luchar, lo suficiente como para quedarme. Diego la miraba con una expresión que le robó el aliento, asombro, esperanza, y algo más profundo, más caliente, que hizo que su corazón se acelerara. No puedo pedirte que te cases conmigo solo por esto,
dijo, su voz áspera. No es justo para ti. ¿Y si no es solo por esto? Catalina alcanzó su mano. ¿Y si es porque en estas semanas, así Sofía se han convertido en mi familia? ¿Y si es porque cuando pienso en el futuro, solo puedo verte a ti en él? Catalina. Bésala. Papá, interrumpió Sofía con toda la exasperación de una niña de 7 años observando a adultos torpes. En los libros, siempre se besan antes de la parte del matrimonio. A pesar de todo, a pesar de los secretos y el dolor y el miedo, Diego se rió, y luego, muy gentilmente, ahuecó el rostro de Catalina y la besó. No fue el apasionado abrazo de las novelas románticas. Fue más dulce que eso. Más tentativo, un beso entre dos personas que habían estado rotas y estaban aprendiendo a estar completos de nuevo. Cuando se separaron, Sofía estaba aplaudiendo, una sonrisa radiante en su rostro. Finalmente, pensé que nunca lo harían. Esa noche, después de que Sofía fue arropada en la cama, Catalina no podía dormir. Su mente giraba con todo lo que había sido revelado, todo lo que había cambiado en cuestión de horas. Se levantó, envolviendo un chal alrededor de sus hombros, e instintivamente caminó hacia la habitación de Sofía. Solo para verificar, se dijo a sí misma, solo para asegurarse de que la niña estuviera descansando tranquila después de un día tan emocional. Sofía dormía profundamente, su pecho subiendo y bajando rítmicamente, pero algo asomaba desde debajo de su almohada, algo que captó la atención de Catalina. Un cuaderno, pequeño, de cuero gastado, con el borde apenas visible. Catalina sabía que no debería. Era privacidad, el espacio sagrado de una niña. Pero algo, algún instinto, la impulsó a tomarlo. Con manos temblorosas, abrió el cuaderno y comenzó a leer. Asterisco asterisco diario de Sofía. Plan para encontrar una nueva mamá asterisco asterisco. Asterisco lista de requisitos, asterisco. Debe ser amable con papá, él está muy triste. Debe gustarle las flores de mamá. Debe poder cocinar, papá no puede. Debe tener ojos que entiendan el dolor. No debe querer cambiar todo. Debe amarme incluso sabiendo la verdad. Asterisco candidatas probadas, asterisco. Señora Martínez, rechazada, rió de manera falsa. No le gustaron las flores. Señora López, rechazada, quería redecorar toda la casa el primer día. Señora García, rechazada, miraba a papá como dinero, no como persona. 5 más, todas con razones similares de rechazo. Señora Catalina Morales, perfecta. Ojos tristes como papá, entiende el dolor, miró las flores y sonrió. No finge. Cuando me miró, vi amor real. Catalina volteó la página, una sonrisa tocando sus labios a pesar de todo. Sofía había sido tan meticulosa, tan cuidadosa en su búsqueda de una nueva madre. Pero luego llegó a la última página, y la sonrisa murió. Asterisco asterisco plan B, si la señora Catalina se va asterisco asterisco. Si ella se va como las otras, entonces tengo que hacer plan B. Le diré al juez que papá no es bueno conmigo. No es verdad, pero es la única manera. Si me llevan al orfanato, al menos allí puedo elegir otra familia. Una familia que me quiera de verdad. No puedo quedarme solo con papá si él sigue tan triste. Necesita ayuda, necesita una esposa. Y yo necesito una mamá. Una real, no la memoria de alguien que no me quiso lo suficiente como para quedarse. Así que si tengo que mentir, mentiré. Si tengo que lastimarme para salvarme, lo haré. Porque sobrevivir es más importante que ser honesta. Mamá me enseñó eso. Catalina sintió que el cuaderno se le resbalaba de las manos. Aterrizó en el suelo con un golpe suave que pareció resonar como un trueno en la quietud. Sofía, dulce, inteligente Sofía, estaba tan desesperada por tener una familia que estaba dispuesta a destruir todo si no conseguía lo que necesitaba. No puedes dormir tampoco. Catalina dio un salto al sonido de la voz de Sofía. La niña estaba sentada en la cama, observándola con esos ojos demasiado viejos. Yo encontré tu diario. Lo siento, no debería haber. Está bien. Sofía se encogió de hombros, demasiado casual. Sabía que eventualmente lo encontrarías. Oh papá, era solo cuestión de cuándo. Sofía, ¿realmente ibas a? Catalina no podía terminar la frase. ¿Mentir sobre papá? ¿Hacerme daño para ir al orfanato? Los ojos de Sofía estaban secos, fríos. Si tenía que hacerlo,
Sí. Pero eso es. Catalina se arrodilló junto a la cama. Cariño, eso es aterrador. Eres tan joven para estar pensando en cosas así. No tan joven. La voz de Sofía era plana. Vi a mamá morir. Sé lo que la gente hace cuando está desesperada. Mamá eligió irse en lugar de quedarse con mentiras. Yo solo estaba eligiendo sobrevivir de cualquier manera que pudiera. Catalina sintió lágrimas quemando en sus ojos. Sofía, escúchame con mucho cuidado. Nunca tendrás que hacer algo así. No mientras yo esté aquí. No mientras tenga aliento en mi cuerpo. ¿Promesa? Por primera vez, la voz de Sofía tembló con emoción real. Con miedo real. ¿Prometes quedarte incluso cuando sea difícil? ¿Incluso cuando tío Rodrigo diga cosas horribles? ¿Incluso cuando el pueblo nos mire raro? Prometo. Catalina la abrazó fuerte. Y voy a hacer algo más. Voy a casarme con tu padre. No porque tenga que hacerlo. No porque el juez lo exija. Sino porque te amo. A ambos. Sofía se aferró a ella. Finalmente permitiéndose ser la niña de 7 años que era. No quiero ir con tío Rodrigo. Él es rico y probablemente sería amable. Pero, no es papá. Y no eres tú. No irás a ninguna parte. Juró Catalina. Vamos a luchar. Juntos. Como una familia. Permanecieron así por largo tiempo. Sosteniendo el peso de secretos demasiado pesados para hombros tan pequeños. Y cuando finalmente Sofía se durmió de nuevo, Catalina se quedó despierta, observando. Y haciendo sus propios planes. Porque si Rodrigo Navarro quería una pelea, le daría una, pero no sería solo la pelea que él esperaba. Sería una pelea por el amor, por la familia, por el tipo de verdad que importaba más que la sangre compartida. Y ella tenía la intención de ganar. El juzgado de Cáceres olía a polvo viejo y decisiones más viejas aún. Catalina se sentó en el banco de madera dura, sus manos entrelazadas con las de Diego a su derecha y Sofía a su izquierda. La niña llevaba su mejor vestido, uno que Catalina había cosido en las últimas semanas, azul como el cielo de verano con flores blancas bordadas en el dobladillo. Frente a ellos, Rodrigo Navarro se sentaba con su abogado, un hombre delgado con ojos de halcón y una sonrisa que prometía crueldad. El juez, un hombre mayor llamado Fernández, estudió los documentos frente a él con expresión grave. Esta es una petición de custodia presentada por el señor Rodrigo Navarro, tío materno de la menor Sofía Santoro. Señor Navarro, ¿desea proceder? Sí, su señoría. Rodrigo se puso de pie. Su voz firme. Vengo en nombre de mi difunta hermana, Isabel Navarro de Santoro, quien no puede hablar por sí misma. Diego apretó la mano de Catalina tan fuerte que dolió. Ella le devolvió el apretón, anclándolo. Mi hermana murió en circunstancias trágicas hace 2 años. Continuó Rodrigo, dejando atrás a una hija inocente. Una hija que, debo señalar, no comparte sangre con el señor Santoro. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. El juez golpeó su mazo. Orden. ¿Puede probar esa afirmación?, preguntó el juez Fernández. El abogado de Rodrigo se puso de pie, presentando documentos. Tenemos una confesión escrita de la difunta Isabel Navarro, hecha al padre Vicente Márquez 2 semanas antes de su muerte, en la cual admite que su hija no es biológicamente del señor Santoro. Catalina sintió que Diego se ponía rígido junto a ella. Sofía comenzó a temblar. Sin embargo, continuó el abogado, lo que es más pertinente es que el señor Santoro está criando a esta niña solo, sin una figura materna apropiada, en un rancho aislado donde su educación y desarrollo social son severamente limitados. Eso no es cierto. Diego comenzó a levantarse, pero Catalina lo detuvo. Su turno vendrá, susurró ella. El juez Fernández estudió los documentos. Señor Santoro, ¿tiene representación legal? Diego se puso de pie, su altura imponente incluso en ese espacio formal. No, su señoría, pero tengo la verdad. Proceda. Diego respiró profundamente. Es cierto que Sofía no es mi hija biológica. Su madre me lo confesó durante su embarazo. Y sí, acepté criar a la niña como mía propia. Otro murmullo. Sofía enterró su rostro en el brazo de Catalina. Pero la sangre no hace a una familia. Su señoría. La voz de Diego se hizo más fuerte, más apasionada. Yo estuve allí cuando Sofía nació. Yo fui quien la meció cuando lloró su primera noche. Quien le enseñó a caminar, a leer, a montar a caballo.
quien la consoló cuando su madre murió, quien ha estado allí cada maldito día de su vida, amándola incondicionalmente. Noble, dijo el abogado de Rodrigo con desdén, pero inadecuado. La niña merece un hogar estable con 2 padres, educación adecuada, y recursos que el señor Santoro simplemente no puede proveer. Recursos. Diego casi escupió la palabra. ¿Es eso lo que esto realmente es? ¿Dinero? Es sobre darle a mi sobrina las oportunidades que merece, intervino Rodrigo, poniéndose de pie. Oportunidades que incluyen una familia que no esté construida sobre mentiras y secretos. Como si tu familia fuera mejor. La voz de Diego era cortante. ¿Dónde estabas cuando Isabel estaba muriendo? ¿Cuándo tu sobrina te necesitaba? 2 años. Rodrigo, 2 años sin una sola visita, sin una sola carta, y ahora apareces, reclamando preocupación familiar. El juez Fernández levantó su mano. Caballeros, por favor, hay un proceso. Su señoría, una nueva voz interrumpió. El padre Vicente se puso de pie en la parte trasera de la sala. Si me permite, tengo evidencia que podría ser relevante para este caso. El juez frunció el ceño. ¿Padre Vicente? ¿Qué tipo de evidencia? Una carta, la última carta de Isabel Navarro de Santoro, sellada y dirigida para ser abierta en caso de disputa de custodia. El anciano sacerdote se acercó, sosteniendo un sobre amarillento. Isabel me la dio días antes de su muerte, con instrucciones específicas. Catalina sintió que su corazón se aceleraba. Diego la miró, confundido, incluso Rodrigo parecía sorprendido. El juez Fernández extendió la mano. Déjeme verla. El padre Vicente entregó el sobre. El juez rompió el sello y comenzó a leer en silencio. Su expresión cambió, pasando de seria a sorprendida a algo parecido a la tristeza. Finalmente, levantó la vista. Esta carta es extraordinaria. Señor Navarro, ¿estaba al tanto de su existencia? Rodrigo negó con la cabeza, su confianza vacilando por primera vez. Voy a leerla en voz alta, anunció el juez, para que todos entiendan la voluntad de la difunta. Y así, en esa sala de tribunal llena de desconocidos y juicios, la última carta de Isabel fue compartida con el mundo. Si alguien está leyendo esto, significa que mi familia está intentando quitarle a mi hija a Diego Santoro. Por favor, no dejen que eso suceda. Sé que he cometido muchos errores en mi vida. Amé al hombre equivocado, mentí al hombre correcto. Traje un niño al mundo bajo circunstancias que la sociedad consideraría escandalosas. Pero mi mayor error, el que me perseguirá incluso en la muerte, fue no amar a Diego Santoro como él merecía ser amado. Diego no es el padre biológico de Sofía, pero es el único hombre que merece ese título. Cuando le confesé mi pecado, cuando admití que el niño que llevaba no era suyo, no me juzgó, no me echó, no me exigió que me fuera. En cambio, tomó mis manos y dijo, entonces amaré a este niño como si fuera mío. Porque cualquier parte de ti merece ser amada. Esas palabras me quebraron y me salvaron al mismo tiempo. Diego Santoro es el hombre más honorable que he conocido, y le he fallado en todos los sentidos imaginables. He sido egoísta, infantil, y cobarde. He elegido la muerte sobre el deber, el escape sobre la redención. Pero antes de irme, necesito hacer una cosa bien, asegurarme de que Sofía permanezca donde pertenece. Mi hija pertenece con Diego, no con mi familia, quienes la mirarán como un recordatorio vergonzoso de mi pecado, no con extraños que podrían amarla pero nunca conocerla, con Diego, quien ya la ama más de lo que yo la amaré jamás. A quien sea que esté considerando llevársela, no lo hagan. Sería el mayor pecado de todos. Separarlos. Y a Diego, perdóname por no darte el amor que merecías. Pero por favor, date el amor que mereces ahora. Encuentra a alguien que vea tu bondad, tu fuerza, tu corazón hermoso. Encuentra a alguien que ame a nuestra hija como yo debería haberla amado. No te cases por obligación. Cásate por amor, porque Sofía merece crecer viendo lo que es el amor verdadero, no el tipo roto y envenenado que le mostré. Si hay un Dios, oro para que te envíe a la mujer adecuada. Alguien que te cure, alguien que cure a nuestra hija. Y si esa mujer está leyendo esto ahora, gracias. Gracias por ser lo que yo nunca pude ser. Gracias por amar a mi familia cuando yo no pude. Cuídense unos a otros. Con arrepentimiento y esperanza. Isabel Navarro de Santoro. El silencio que siguió a la lectura fue absoluto.
Catalina se dio cuenta de que estaba llorando, lágrimas cayendo libremente por su rostro. Diego tenía la cabeza inclinada, los hombros temblando. Sofía se aferraba a ambos, sus pequeñas manos agarradas con fuerza. Incluso Rodrigo parecía sacudido, su rostro pálido. El juez Fernández se limpió los ojos, componiendo su expresión profesional. Esta carta deja muy clara la voluntad de la madre. Sin embargo, hizo una pausa, mirando a Diego. Señor Santoro, ¿puede proporcionarle a Sofía un hogar estable con dos padres como Isabel deseaba? Diego levantó la vista, encontrando los ojos de Catalina. En ellos, ella vio la pregunta, la súplica silenciosa. Se puso de pie, todavía sosteniendo la mano de Diego. Su señoría, si me permite hablar. ¿Ustedes? Catalina Morales, la cocinera del señor Santoro, respiró profundamente. Y su prometida. Planeamos casarnos dentro del mes. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Rodrigo se puso de pie abruptamente. Esto es conveniente, claramente un matrimonio de conveniencia para influir en la decisión de la corte. Señor Navarro, siéntese, ordenó el juez. Luego a Catalina, ¿está segura de esto? Señora Morales, un matrimonio es un compromiso serio. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, dijo Catalina con firmeza. Amo a Sofía como si fuera mi propia hija. Y amo a Diego Santoro por el hombre que es. No me caso con él por obligación legal. Me caso con él porque no puedo imaginar un futuro sin ellos. El juez Fernández estudió su rostro por un largo momento. Luego asintió lentamente. Muy bien, esta es mi decisión. El señor Diego Santoro mantendrá la custodia legal completa de Sofía Santoro. Con una condición, dentro de 6 meses, debe proporcionar evidencia de matrimonio legal y un hogar estable de dos padres. Diego se puso de pie. Su señoría, gracias. No he terminado. El juez lo miró severamente. Si en cualquier momento dentro de los próximos 5 años recibo informes de abuso, negligencia o inestabilidad, reabriremos este caso. ¿Entendido? Sí, su señoría. Y señor Navarro, el juez se volvió hacia Rodrigo. Tiene derecho a visitas supervisadas mensuales si Sofía consiente. Pero no más acoso, no más demandas infundadas. Esta familia ha sufrido suficiente. Rodrigo apretó la mandíbula, pero asintió rígidamente. Caso cerrado. El mazo cayó. Deberían haber estado celebrando. Habían ganado. Sofía estaba a salvo. Todo debería haber sido perfecto. Pero mientras viajaban de regreso al rancho esa noche, Diego no dijo una palabra. Se sentó rígido en el banco del conductor, su mandíbula apretada, los ojos fijos en el camino. Catalina intentó hablar con él una vez. Diego, sobre lo que dije en la corte. No, su voz fue cortante. No ahora. Sofía, exhausta emocionalmente, se había quedado dormida contra el costado de Catalina, así que permanecieron en silencio. El sonido de los cascos de los caballos llenando el vacío donde debería haber habido conversación. Cuando llegaron al rancho, Diego llevó a Sofía adentro y la acostó sin decir una palabra. Luego desapareció en el granero. Catalina esperó, 1 hora, 2, 3. Cuando finalmente fue a buscarlo, lo encontró en el loft del granero, sentado en el heno, mirando al vacío. Diego. No puedo hacerlo, dijo sin mirarla. No puedo casarme contigo. El suelo pareció caerse bajo sus pies. ¿Qué? ¿Escuchaste lo que dije? Se volvió hacia ella, y en sus ojos vio agonía. No puedo casarme contigo porque un juez lo ordenó. No puedo convertirte en mi esposa solo para mantener a mi hija. Tú mereces más que eso. Diego, yo elegí. ¿Elegiste? Su risa fue amarga. ¿O te sentiste obligada? Porque estábamos en esa sala de tribunal. Y Sofía me miraba con esos ojos. Y el juez estaba esperando. Y tú solo dijiste lo que tenías que decir. Catalina sintió que la furia se encendía en su pecho. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decirme lo que siento? Entonces dime. Se puso de pie, enfrentándola. Dime honestamente, si no hubiera habido corte, no hubiera habido amenaza de Rodrigo, ¿todavía querrías casarte conmigo? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Catalina lo miró, este hombre obstinado y roto que de alguna manera había encontrado su camino dentro de su corazón. Y se dejó sentir la verdad completa de ello. Sí, dijo simplemente, incluso sin la corte, incluso sin Sofía, te querría. Catalina. No,
Déjame terminar. Dio un paso más cerca. Vine aquí por un trabajo. Me quedé por Sofía, pero me enamoré de ti, del hombre que se para bajo la lluvia castigándose por pecados que no son suyos. Del padre que ama a su hija tan ferozmente que está dispuesto a alejar a la única mujer que ama para darle lo que cree que merece. No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Su voz se elevó. Te amo, Diego Santoro. Amo tu bondad y tu fuerza y la forma en que amas a Sofía. Amo cómo haces café demasiado fuerte y cómo cantas desafinado cuando piensas que nadie está escuchando. Amo cómo me miras como si fuera preciosa cuando sé que soy ordinaria. No eres ordinaria. Y te amo incluso ahora, cuando estás siendo imposiblemente terco y tratando de alejarme por mi propio bien. Se limpió las lágrimas enojadas. Así que no me digas que no puedes casarte conmigo. Dime que no me amas. Dime que no me quieres. Pero no me insultes pretendiendo que esto es por mi beneficio. Diego la miraba como si nunca la hubiera visto antes. ¿De verdad me amas? Desde hace semanas. Tal vez desde el principio. Cerró la distancia entre ellos en 2 zancadas, ahuecando su rostro con sus manos ásperas. Catalina, yo, no soy bueno con las palabras. Isabel siempre se quejaba de eso. Decía que era demasiado callado, demasiado cerrado. No necesito palabras elegantes. Pero necesitas saber esto. Sus ojos buscaron los suyos. Te amo, no de la manera en que amé a Isabel. Ese amor era joven y desesperado y brillante. Esto es, diferente, más profundo, como raíces que crecen en lugar de llamas que queman. Diego. Déjame terminar, por favor, respiró temblorosamente. Te amo por la forma en que cantas en la cocina. Por cómo miras a Sofía como si fuera un regalo en lugar de una carga. Por la forma en que me ves. Realmente me ves. Y no huyes. Se arrodilló, justo allí en el loft del granero con heno en su cabello y lágrimas en sus ojos. Catalina Morales, te estoy pidiendo que te cases conmigo. No porque un juez lo ordenó. No porque Sofía lo planeó. Sino porque no puedo imaginar pasar otro día sin ti. Catalina se arrodilló con él, tomando sus manos. ¿Estás seguro? Porque no hay vuelta atrás después de esto. Nunca he estado más seguro de nada. Entonces sí, sonrió a través de sus lágrimas. Sí, me casaré contigo, porque te amo, hombre tonto y terco. La besó entonces, profunda y segura, el tipo de beso que contenía promesas y futuros. Y en el loft del granero, rodeados por heno y estrellas visibles a través de las grietas en el techo. 2 personas rotas comenzaron a sentirse completas. Diego tenía una idea para la propuesta real. No en el granero, no en la casa con sus recuerdos de Isabel. En algún lugar nuevo. Ven conmigo, dijo la mañana siguiente, extendiendo su mano. Tú y Sofía. Las condujo a través de los campos. Pasando el ganado pastando y el arroyo donde Sofía a veces jugaba. Subiendo una colina que dominaba todo el valle. En la cima, había nada más que hierba salvaje y cielo interminable. ¿Qué es este lugar?, preguntó Catalina. Nada, todavía. Diego se volvió hacia ella y Sofía, quienes estaban paradas juntas, el viento agitando sus cabellos. Isabel plantó los girasoles porque amaba algo hermoso. Pero esas flores llevan el pasado. Señaló al campo vacío. Quiero que empecemos aquí. Tierra vacía, sin pasado, solo el futuro que elegimos. Se arrodilló de nuevo, pero esta vez en tierra suelta que olía a posibilidad. Catalina Morales, me has enseñado que el amor no es perfección. El amor es la elección de perdonarte a ti mismo, perdonar el pasado, y atreverte a amar de nuevo. ¿Elegirás al hombre roto con un pasado doloroso? ¿Nos elegirás a nosotros? Catalina, lágrimas corriendo por su rostro. Sonrió. Te he estado eligiendo durante mucho tiempo. Solo estaba esperando que tú me eligieras de vuelta. ¿Y yo? Sofía intervino, mirando a ambos. ¿También me eligen? Diego abrió sus brazos y Sofía corrió hacia ellos. Los 3 abrazándose en la cima de esa colina vacía. Siempre, dijeron Catalina y Diego al unísono. Siempre. Entonces, ¿qué plantaremos aquí?, preguntó Sofía después de que las lágrimas felices fueron limpiadas. Diego miró a Catalina, quien miró a Sofía. ¿Qué quieres plantar, mi amor? Sofía lo consideró seriamente. Rosas. Las rosas son fuertes y hermosas y huelen increíble, como nuestra familia. Y así, en esa colina vacía que algún día se convertiría en un jardín.
Una familia hizo sus promesas. No con palabras formales o anillos elegantes, sino con tierra bajo sus uñas y esperanza en sus corazones. Se casaron un mes después en el rancho, con medio pueblo de testigo. No fue la gran ceremonia que la sociedad podría esperar. Fue simple, sincero, y perfectamente ellos. Catalina usó un vestido blanco simple que ella misma había cosido, con flores silvestres en su cabello. Diego usó su mejor traje, el que había sido de su padre. Sofía, como dama de honor, llevaba su vestido azul con flores blancas y sostenía un ramo de las primeras rosas que habían comenzado a crecer en su colina. El padre Vicente ofició, sus ojos húmedos mientras los unía, en presencia de Dios y estos testigos. Declaró a Diego Santoro y Catalina Morales esposo y esposa. Diego besó a su novia, y la multitud aplaudió. Sofía gritó, finalmente, tan fuerte que todos rieron. Era casi perfecto. Casi. Porque de pie en la parte trasera, medio escondido detrás de un árbol, estaba Rodrigo Navarro. Catalina lo vio primero. Su primer instinto fue avisar a Diego, proteger a Sofía, pero algo en la postura de Rodrigo la detuvo. No parecía amenazante, parecía perdido. Después de que la ceremonia terminara y las felicitaciones comenzaran, Catalina se excusó discretamente y se acercó a él. Señor Navarro. Rodrigo se sobresaltó, atrapado. Señora Santoro. El nombre sonó extraño en sus labios. Felicidades. ¿Qué haces aquí? Suspiró, su bravuconería previa completamente ausente. Honestamente, no lo sé. Vi los preparativos desde el camino y yo no pude alejarme. ¿Viniste a causar problemas? No, se pasó una mano por el cabello. Vine a ver si ella es feliz. Sofía. Catalina estudió su rostro, viendo realmente a este hombre por primera vez. No como un antagonista, sino como lo que era, el hermano de una mujer muerta. Luchando con su propia culpa. Lo es, dijo suavemente, es muy feliz. Bien, la palabra fue apenas audible. Eso es bueno. Rodrigo. Catalina usó su nombre de pila deliberadamente. ¿Por qué realmente quisiste la custodia de Sofía? ¿Fue solo por dinero de la familia? Se rió amargamente. Ojalá fuera tan simple. No, cuando Isabel me dijo que amaba a otro hombre, fui yo quien fue con nuestros padres. Yo quien la obligó a casarse con Diego en lugar de seguir su corazón. Pensé que estaba protegiendo el honor de la familia. Oh. Y luego murió infeliz y rota. Y fue mi culpa. Pensé que si podía al menos salvar a su hija, darle la vida que Isabel nunca tuvo. Tal vez podría. Dejó de hablar, su voz quebrándose. ¿Podías redimirte? Catalina terminó suavemente. Asintió. Estúpido, ¿verdad? Tratar de arreglar un error destruyendo otra familia en el proceso. No estúpido, solo humano. Catalina tocó su brazo ligeramente. Pero Rodrigo, la redención no viene de repetir los errores del pasado. Viene de aprender de ellos. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Deja ir la culpa. Perdónate a ti mismo. Y si realmente quieres honrar a Isabel, conoce a su hija, no como un deber o una redención. Solo como tío que la ama. Rodrigo la miró, asombro en su rostro. Después de todo lo que hice, ¿permitirías eso? No depende de mí. Catalina se volvió hacia donde Sofía jugaba con otros niños. Su risa flotando en el aire. Depende de ella, y de Diego, pero creo que todos hemos tenido suficiente odio. Tal vez es hora de intentar el perdón. Diego se acercó entonces, su expresión endureciéndose cuando vio a Rodrigo. ¿Qué está pasando aquí? Rodrigo vino a darnos sus felicitaciones, dijo Catalina significativamente, ¿verdad? Rodrigo vaciló, luego asintió. Sí, lo siento, por todo. No puedo deshacer el daño que causé, pero puedo dejar de causar más. Diego lo estudió por un largo momento. Luego, lentamente, extendió su mano. El padre Vicente dice que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Supongo que es hora de que intente creerle. Rodrigo tomó su mano, y algo cambió en ese apretón de manos. No amistad instantánea, no, pero tal vez el comienzo de algo mejor que el odio. ¿Puedo? Rodrigo miró hacia Sofía. ¿Puedo saludarla? Solo por un momento. Diego miró a Catalina, quien asintió. Pregúntale a ella. Caminaron juntos hacia donde Sofía jugaba. Cuando la niña vio a Rodrigo,
Su sonrisa se desvaneció. Se movió detrás de Diego. Cautelosa. Hola, Sofía, dijo Rodrigo gentilmente, arrodillándose para estar a su nivel. Sé que he sido malo contigo. Y lo siento, de verdad. Sofía lo miró con esos ojos sabios. ¿Todavía quieres llevarme lejos de papá? No, nunca más. Puedo ver que perteneces aquí. ¿Con mi nueva mamá también? Rodrigo miró a Catalina, algo parecido al respeto en sus ojos. Especialmente con tu nueva mamá. Sofía lo consideró. Luego, mamá Isabel escribió en sus cartas que la familia es importante. Incluso cuando cometen errores. Extendió su pequeña mano. ¿Quieres intentar ser familia de nuevo? El tipo bueno. Rodrigo tomó su mano, lágrimas corriendo por su rostro. Me gustaría mucho. Y ahí, en la boda que se suponía que marcaría nuevos comienzos. Una curación más profunda comenzó. No la curación de las heridas, sino la curación de las familias destrozadas por orgullo y culpa y dolor. El jardín de rosas en la colina había crecido más allá de los sueños más salvajes de cualquiera. Cientos de arbustos florecían en cada color imaginable, su fragancia transportada por la brisa a través del valle. Catalina se paró en el borde del jardín, observando mientras su familia se reunía. Diego, con más gris en su cabello ahora pero todavía fuerte, empujaba a su hijo menor en un columpio. Pequeño Antonio, de 6 años, gritaba de deleite. Su hija del medio, Isabel, nombrada en honor a la mujer que los había unido de manera tan inesperada. De 8 años, ayudaba a Rodrigo a plantar nuevos rosales en la sección norte. Y Sofía, hermosa, inteligente Sofía de 17 años, sentada en el banco que Diego había construido, leyendo las cartas de su madre. Todas ellas ahora, incluyendo las dolorosas, las honestas, las que mostraban a Isabel en toda su humanidad imperfecta. Catalina se acercó a ella, sentándose junto a su hija. No por sangre, sino por amor, siempre por amor. ¿Estás bien, mi amor? Sofía levantó la vista, sus ojos, iguales a los de Isabel, claros y pacíficos. Estoy bien, solo, leyendo, tratando de entenderla. ¿Lo haces? ¿Entiendes? Creo que sí. Ahora, Sofía dobló la carta cuidadosamente. Mamá Isabel estaba rota, y no sabía cómo sanarse. Así que eligió irse en lugar de seguir lastimando a todos. Eso es sabio. Pero tú, Sofía se volvió hacia Catalina. Tú elegiste quedarte, incluso cuando era difícil, incluso cuando el pueblo susurraba, incluso cuando tío Rodrigo era horrible. Te quedaste y nos amaste hasta que nos curamos. Lágrimas ardieron en los ojos de Catalina. Ustedes me curaron también, cariño. Yo era tan rota como cualquiera. Lo sé. Sofía tomó su mano. Mamá Isabel escribió en su última carta para mí, la del día de mi boda. Es si estás leyendo esto. Significa que encontraste el amor. Y significa que Catalina te enseñó lo que el amor real se ve. Tenía razón. Diego se acercó a ellas. Pequeño Antonio sobre sus hombros e Isabel tomando su mano. ¿Qué es todo este hablar serio? Se supone que es un día de celebración. Es el aniversario de la boda, señaló Catalina. 10 años hoy. 10 años, repitió Diego con asombro. Parece ambos. Una vida y apenas un momento. Sofía se puso de pie, abrazando a su padre. Gracias, papá, por amarme incluso cuando no tenías que hacerlo. Siempre tuve que hacerlo, murmuró contra su cabello, desde el momento en que naciste. Desde el otro lado del jardín, Rodrigo se acercó, quitándose los guantes de jardinería. Sus visitas se habían vuelto regulares a lo largo de los años, evolucionando de torpes a cómodas. Nunca sería un padre para Sofía, no era ese su lugar, pero era un tío, un amigo, una conexión con la madre que ella había perdido. El jardín se ve hermoso este año, comentó. Gracias por ayudar con él, dijo Catalina sinceramente. Es lo menos que puedo hacer. Miró alrededor del jardín, a la familia que casi destruye. Isabel habría amado esto, todo esto. Creo que lo hace, dijo Sofía en voz baja. De alguna manera, creo que lo ve, y creo que finalmente es feliz también. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, la familia se reunió en el banco. Diego y Catalina, con pequeño Antonio entre ellos. Sofía e Isabel a cada lado. Rodrigo parado detrás, su mano en el hombro de Sofía. Una familia, no perfecta, no sin cicatrices, pero entera.
sanada, elegida. ¿Sabes lo que aprendí? Catalina dijo en voz baja. Más para sí misma que para cualquier otra persona. ¿Qué? Preguntó Diego, besando su sien. Que el amor no siempre comienza perfectamente. A veces comienza en pedazos. De corazones, de pasados, de sueños rotos. Pero cuando esos pedazos se juntan por manos gentiles, por perdón, por la elección valiente de amar de nuevo, crean algo hermoso. Terminó Sofía. Algo más fuerte que la perfección jamás podría ser. Exactamente. A medida que las estrellas comenzaron a aparecer, una por una, la familia permaneció junta en el jardín que habían cultivado de tierra vacía. Un jardín que florecía no a pesar de su pasado, sino debido a las lecciones que les había enseñado. Y en algún lugar, en algún reino más allá del alcance mortal, tal vez Isabel Navarro de Santoro sonreía, porque sus oraciones finales habían sido respondidas de formas que nunca podría haber imaginado. Su hija había encontrado el amor. Su esposo había encontrado la felicidad. Y su familia, alguna vez rota, se había vuelto completa. No a través de la sangre o la obligación, sino a través de la elección. Siempre a través de la elección.